Tsunesaburo Makiguchi nació en el año 1871 en el pueblo de Arahama, en la actual prefectura de Niigata, un pequeño puerto en la costa occidental de Japón. Pasó gran parte de su juventud en Otaru, una ciudad en la isla norte de Japón en Hokkaido. En ese momento Otaru estaba experimentando una rápida transformación en una ciudad modelo en el proceso de modernización e industrialización de Japón. Mientras trabajaba de mensajero en la oficina de la policía local, Makiguchi leyó y estudió ampliamente y finalmente logró ingresar a la Escuela Normal de Hokkaido, un centro de capacitación para maestros en la capital de Hokkaido, Sapporo. Puede ser que estas experiencias en su vida y vivir en una pequeña comunidad cuya industria marítima creara en él una conciencia del mundo más amplio y más tarde en una ciudad provincial que experimentaba un rápido proceso de modernización, impulsara a Makiguchi a desarrollar un interés profundamente racional en la geografía como campo de estudio. También experimentó de primera mano la brecha pronunciada entre la élite y los más pobres, donde en los primeros se concentraba el poder y las oportunidades. Estas experiencias ejercieron una fuerte influencia en Makiguchi. Después de ingresar como maestro de escuela primaria, Makiguchi enseñó durante algunos años en Sapporo y también fue miembro activo de las asociaciones de maestros locales, pero en 1900 abandonó Hokkaido para ir a Tokio. En el año 1903, a la edad de 32 años, publicó su primer trabajo importante, La geografía de la vida humana. En 1913 fue nombrado director de una escuela primaria de Tokio. Makiguchi se mantuvo a sí mismo y a su familia a través de sus escritos y una variedad de trabajos en el campo educativo. Editó publicaciones periódicas educativas y estableció una empresa que promueve cursos por correspondencia para mujeres jóvenes que no tienen oportunidades para la educación formal. Enseñó en una escuela para estudiantes extranjeros en Tokio y desarrolló libros de texto para el ministerio. Fue uno de los primeros defensores de la idea de los estudios comunitarios, que a su juicio se le debería otorgar un lugar central en la educación de las escuelas públicas. Participó en intercambios con varios investigadores prominentes involucrados en el desarrollo del estudio sistemático de las comunidades locales y las prácticas culturales. Como director de algunas escuelas primarias, incluidas algunas de las zonas más pobres de Tokio, entre 1913 y 1932, Makiguchi refinó sus teorías educativas en forma práctica. Como educador, se dedicó a la felicidad de los niños y trabajó asiduamente para garantizar que los niños en desventaja económica tuvieran igualdad de oportunidades. Su enfoque lo llevó repetidamente al conflicto con políticos locales e intereses creados y con frecuencia fue objeto de intentos de expulsarlo. Sin embargo, las escuelas de las que era director, especialmente la escuela primaria Shirokane, se hicieron famosas por la alta calidad de la experiencia educativa. Cuando Makiguchi se acercó a la edad de 60 años, su vida alcanzó varios puntos de inflexión clave. En 1928 abrazó el budismo de Nichiren. En 1930 publicó el primer volumen de El sistema de la pedagogía de creación de valor y en 1932 llegó a su fin su larga carrera docente. En el budismo de Nichiren y las enseñanzas del Sutra del Loto, Makiguchi encontró una profunda resonancia con las ideas que había estado desarrollando a lo largo de su vida, las ideas que forman la base del sistema de la pedagogía de creación de valor. Preparados para la publicación por su discípulo directo Yogai Toda, quien más tarde cambiaría su nombre a Yosei Toda. Los 4 volúmenes publicados del Sistema de Pedagogía de Creación de Valor se compilaron de las copiosas notas que Makiguchi había mantenido a lo largo de su carrera. Esbozó las ideas de Makiguchi sobre la naturaleza del valor y sobre cómo la educación debería servir para mejorar la capacidad de los alumnos para crear valor, felicidad, a partir de los desafíos y oportunidades que presenta la vida. El primer volumen se publicó el 18 de noviembre del año 1930. Y esta fecha ahora se considera la fecha del establecimiento de la Soka Kyoikugakai. La preocupación central de Makiguchi fue reformar el sistema educativo de la época que desalentaba el pensamiento independiente y reprimía la creatividad de los estudiantes. Creía que la educación, en lugar de servir a los intereses del Estado, debía centrarse en la felicidad de los estudiantes, en la felicidad del ser humano. La organización después de la guerra pasó a llamarse Soka Gakkai y se convirtió en la principal asociación de budistas laicos de Japón con partidarios en todo el mundo.
Originalmente tenía la intención de promover la reforma de la educación según las líneas defendidas en el sistema de pedagogía de creación de valor, pero de la década de 1930 se convirtió en un movimiento para reformar la sociedad a través de la promoción del budismo de Nichiren. Makiguchi se dedicó a las actividades de la Soka Kyoiku Gakkai y cada vez más a la propagación del budismo, viajando por todo Japón para celebrar reuniones y alentar a los miembros. En menos de un año después de la publicación del primer volumen de El Sistema de Pedagogía de Creación de Valor, el llamado incidente de Manchuria marcó el inicio de la incursión militar de Japón en China, lo que finalmente llevó a su desastrosa participación en la Segunda Guerra Mundial. A medida que las autoridades militaristas aumentaron su control sobre todos los aspectos de la vida y en la promoción del esfuerzo de guerra, buscaron cada vez más hacer cumplir las prácticas sintoístas patrocinadas por el Estado, centrado en la divinidad del emperador. Las actividades religiosas de Makiguchi pronto atrajeron la atención de las autoridades y los intentos de reprimir el movimiento cobraron fuerza. En última instancia, se presionó a Makiguchi para que aceptara e instruyera a los miembros de la Soka Kyoiku Gakkai para que aceptaran un talismán religioso que demuestra la adhesión al culto de la divinidad imperial. Cuando se negó a hacerlo, él, Toda y los principales líderes de la Soka Kyoiku Gakkai fueron detenidos por la Policía Superior Especial de Japón y confinados en prisión en julio del año 1943. Ya en sus 70 años, Makiguchi fue sometido a duros interrogatorios y dificultades extremas cuando las autoridades trataron de obligarlo a retractarse de sus creencias. Aunque la mayoría de los miembros encarcelados de la Soka Kyoiku Gakkai se retractaron, ni Makiguchi ni Toda cedieron. Makiguchi murió de desnutrición y vejez en la cárcel en noviembre de 1944. Su discípulo más cercano, Yosei Toda, salió de la cárcel en julio de 1945, pocas semanas antes del final de la guerra. Toda continuó reconstruyendo la organización que él y Makiguchi habían fundado, cambiándole el nombre a Soka Gakkai. Hoy en día, la Soka Gakkai Internacional se ha convertido en uno de los movimientos más grandes y dinámicos de budismo socialmente comprometido en el mundo. Yosei Toda fue liberado en el año 1945 y se dedicó a reconstruir la Soka Gakkai, convirtiéndola en una organización de alrededor de 1 millón de miembros cuando falleció en el año 1958. Daisaku Ikeda, discípulo de Yosei Toda, jugó un papel fundamental en el desarrollo de la Soka Gakkai durante la posguerra. En el año 1960, cuando contaba con 32 años, sucedió al señor Toda como presidente de la organización. Bajo su liderazgo, la Soka Gakkai se ha desarrollado de una manera vibrante, estableciéndose fuera de Japón. En 1975, el señor Ikeda fundó la Soka Gakkai Internacional. Mediante las diversas instituciones académicas para la paz, la educación y la cultura que ha fundado y los numerosos diálogos mantenidos con intelectuales del mundo, el señor Ikeda continúa profundizando la manera de aplicar la filosofía budista y sus principios a los desafíos que se presentan en la sociedad global. Gracias a los cimientos que dejó el presidente Makiguchi y posterior desarrollo liderado por el señor Yosei Toda e Ikeda Sensei, es que hoy nosotros podemos conocer el legado de la Soka Gakkai Internacional, siendo este el momento en que nosotros, como discípulos, nos comprometemos en la lucha del Kosen Rufu.